Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. En este día, la píldora que sana el alma les trae una hermosa palabra de parte del Señor, en el cual estaremos estudiando eh, una palabra que debemos de poner muchísima atención para poder entenderla, saber qué es lo que el Señor nos quiere explicar en su palabra, qué es lo que nos quiere hacer entender en este día. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Éxodo, en el capítulo 31, en el versículo 18. Y la palabra dice, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. A su letra dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Mire qué lindo, hermano. Escritas con el dedo de Dios. ¿A qué vamos? ¿Cuál es el centro de esta reflexión en este día? El centro de esta reflexión va a ser en que por quién fue escrita la palabra de Dios. Tenemos nosotros el conocimiento, ¿verdad? O que muchas personas dicen que la Biblia es un libro común y corriente, que la Biblia la escribió un hombre cualquiera, ¿verdad? Muchos hombres, pero creen también que fue nada más escrita así al azar por escribirla. Pero no, hermanos, no nos confundamos. La palabra de Dios ha sido escrita, detallada, palabra por palabra, por inspiración divina. Y lo vamos a estar comprobando conforme a la palabra de Dios. Pero en este caso vamos a ver que la única parte donde Dios participó directamente fue en este versículo que lo estamos leyendo en este momento, en el cual podemos comprobar que Él en la Biblia ha sido la única parte donde Él aparece escribiendo Él personalmente con su dedo las tablas de la ley que le dio a Moisés en el monte Sinaí. Las tablas que Él dio de sus mandamientos. Recordemos, vamos a hacer memoria, que cuando, digamos, el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? Entonces el pueblo atravesó, ¿verdad? El mar rojo, ¿verdad? El Señor les cruzó el mar y pasaron, ¿verdad? Para la tierra prometida, camino a la tierra prometida, en el cual tardaron, ¿verdad? Recordemos 40 años en llegar. Pero veamos, Moisés subió al monte Sinaí. Mire qué lindo. Y pasó 40 días y 40 noches, dice la palabra de Dios, sin comer nada, sin beber nada, ahí con el Señor, ¿verdad? En comunicación directa con Él. Me imagino, hermanos, que en esos días, cuando Él empezó, ¿verdad? Su ayuno, su santificación, quitándose, ¿verdad? Todo eso de la carne, porque eso es lo que hace el ayuno, quitarnos todas aquellas cosas, porque él era de un carácter fuerte, era un hombre chispita, tenía sus defectos como toda persona. Pero veamos, el ayuno le sirvió a él para poder hablar con Dios, para que recibiera las instrucciones que necesitaba en ese momento para poder guiar ese pueblo que le había entregado en sus manos, para que le diera la dirección, el discernimiento, que le enseñara cómo debía de guiar todo ese pueblo. Nos encontramos, pues, ¿verdad? Ahí también que en ese tiempo, ¿verdad? Cuando él subió a los 40 días y 40 noches a hablar con el Señor vino y le confirmó, ¿verdad? Le dijo, ok, está bien, te voy a entregar, ¿verdad? Mi ley para que tú se la entregues al pueblo de Israel, en el cual, ¿verdad? Están los 10 mandamientos, ¿verdad? Que todos conocemos, ¿verdad? Donde dice, no matarás, no adulterarás, no codiciarás, no levantarás falsos testimonios. Bueno, esos, los primeros 10 mandamientos, dice la palabra de Dios, fueron escritos en unas tablas de piedra por quien Dios mismo, por su dedo. ¿Usted se imagina? Vemos nosotros la película, ¿verdad? De Moisés y sus 10 mandamientos. ¿Cómo aparece, verdad? Imaginación del hombre que aparece como
un como fuego, ¿verdad? Una llama de fuego saliendo, esa llama de fuego y escribiendo, ¿verdad? En esas piedras, en la montaña, ¿verdad? Y sacando esas piedras ahí donde estaban escritas, ¿verdad? Las leyes de nuestro Señor, sus mandamientos, sus decretos, ¿verdad? Para el pueblo. Pero eso es imaginación, usted se imagina. Qué dicha tuvo Moisés de ver al Señor, ¿verdad? No sabemos cómo él vio esa mano escribiendo esa tabla, sus mandamientos, especificándole a Moisés uno por uno qué es lo que él quería que el pueblo cumpliera, cómo quería que cumplieran sus estatutos. Pero bien, vamos a seguir viendo, ¿verdad? Nos gozamos porque vemos esa conexión que tuvo Moisés, ¿verdad? Como ningún hombre en la tierra ha vuelto a tener con el Señor. Mire qué lindo, porque él fue el único que le pudo ver, dicen, cara a cara y no morir. Porque todo aquel hombre que piensa querer ver a nuestro Señor no tiene más vida para seguir porque inmediatamente cae ante su presencia. Es tan fuerte la presencia de Dios que cualquiera que le viera cara a cara no lo soportaría. Pero vemos también, ¿verdad?, en la palabra de Dios otras personas que han podido verlo, pero se tapan porque no soportan, ¿verdad? Ver y así solamente alcanzan ver sus vestiduras, ¿verdad? O lo alcanza de ver de lejos solamente su majestuosidad, ¿verdad? Su luz. Y con eso y aún escapan, dice, a quedarse hasta ciegos y se sienten que ya sus fuerzas les fallan. Mire qué tremendo, así como le pasó a Daniel, que se sentía ya que él ya estaba pues perdiendo su vida, ¿verdad? Con semejante manifestación que él tuvo en esa visión. Pero bien, continuemos, ¿verdad? Esos son otros temas que también vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo, pero vamos poniendo los ejemplos, ¿verdad? Para ir entendiendo la palabra de Dios. Y bueno, y vamos a leer, ¿verdad? También otro libro, ¿verdad? En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 21, en el cual el Señor nos explica, porque nunca la profecía fue, dice, traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, dice, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire qué lindo, hermano, lo que yo les estoy comentando. Que hay muchas personas dicen que han sido hombres comunes y corrientes que escribieron la palabra de Dios. No. Tal vez pueden haber escrito libros referentes a ideas de ellos, ¿verdad? Relacionadas a la misma palabra de Dios, ¿verdad? Encontramos muchos libros de referencias bíblicas, que es muy diferente. Una referencia bíblica, como tal vez lo que yo puedo estar dando ahora, es una referencia bíblica, tal vez digamos de ideas o expresiones o reflexiones que yo le puedo dar de la palabra de Dios, ¿verdad? Tal vez lo poco que yo voy entendiendo, hacerlo entender a otras personas que tal vez no tienen mucho conocimiento bíblico, pero veamos. La palabra de Dios no ha sido escrito por cualquier escritor, traductor o algo, no. Ha sido directamente inspirada por el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Y lo vemos aquí en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Directamente dice siendo inspirada por el Espíritu Santo. Mire qué lindo, hermano. ¿Se imagina usted qué hermoso ha de haber sido, verdad? Que tal vez, qué sé yo, ¿verdad, Juan? Mm, Con sus visiones, ¿verdad? El Espíritu Santo le decía, escribe esto, ¿verdad? A la iglesia, escribe esto, ¿verdad? Para los tiempos finales, escribe esta visión que trae todo aquello que sucederá y está sucediendo. Mira qué lindo, escrito ¿cuántos años atrás?
Dígame, hermano, que cualquier hombre común y corriente no lo podría haber escrito. Dígame, ningún escritor de estos tiempos o de principios del siglo, ¿verdad? No lo pudiera haber escrito porque no tiene el discernimiento ni la inspiración dada por el Espíritu Santo. Entonces, no tiene aquella sabiduría. Y no tiene esa visión que solamente el Espíritu Santo de Dios da. Entonces, se la da aquellos que están, mire, conectados, que se someten a la palabra, que se someten a ese Dios vivo. Y viene el Espíritu Santo, les da la llenura, les da las visiones, les da los sueños, les da la interpretación, les da la inspiración y les dice, escribe esto. Ve y habla, ve y di, ve y advierte. Mira, sella este papel, ¿verdad? Con esta palabra y di para que esa palabra quede para los tiempos y quede escrita para que todas las naciones, toda lengua, toda gente, hombre, grande, pequeño, anciano, puedan leer qué es lo que va a venir, qué es lo que va a acontecer, qué es lo que pasó. Y como recordemos, hermanos, que la Biblia, aunque sea del Antiguo Testamento, no quedó allí en esa historia, no. También hay ciclos que se repiten y que vuelven a acontecer en estos tiempos. Entonces, la Biblia no es un libro que esto ya pasó, no me sirve. No, hermanos. La Biblia es eficaz en todo tiempo y la palabra de Dios es fiel y verdadera en toda su extensión, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el principio hasta el fin del libro. Entonces, hermanos, desde la creación de los tiempos hasta cuando va a venir el final de los tiempos. Mire qué hermoso. Es que Dios tiene tanta sabiduría, es tan excelente y tan maravilloso. No podemos describirlo, no podemos describir cómo es ese poder que Él tiene. Nosotros, ni con toda la inteligencia que pudiéramos tener, podemos llegar a comprender completamente todos aquellos misterios que Dios tiene revelados en esta palabra. Solamente lo podemos alcanzar a empezar a entender cuando venimos a buscar de su presencia, cuando nos sometemos a su palabra, cuando empezamos a instruirnos, cuando decidimos realmente conocerle, cuando venimos a querer saber de Él y a escudriñar su palabra, a entrarnos en oración, que es lo primero, y empezamos a someter la carne en ayunos, ¿verdad? Para que todo aquello que nos estorba nos deje libre el Espíritu y el Espíritu Santo puede empezar, mire, ve, a trabajar en nosotros, a darnos sabiduría, a darnos entendimiento, a darnos revelación, a darnos todo aquello que necesitamos, la interpretación de su palabra, para poder empezar a entender ya lo escrito. No es que vamos a escribir algo nuevo, porque no, a la Biblia no se le puede añadir nada nuevo, porque todo aquel, dice la palabra de Dios, que le quite o que le añada, dice de que tendrá su castigo. ¿Mm? Entonces le van a venir, dice, todas las plagas que están escritas aquí y morirá. Mire qué tremendo. Y pues no tendrá salvación, ¿verdad? Porque está queriendo poner su propia palabra en lo que ya está inspirado por Dios. No podemos poner ni una coma, dígame hermano, adicional en esta hermosa palabra, sino que debemos de venir y hablar, testificar, ser voceros de su palabra, pero como está, un 100% inspirada por Dios, escrita por todos aquellos a los que el Señor les reveló por medio de su Espíritu Santo esta hermosa palabra que ahora tenemos para que nos instruya, para que nos guíe, para que nos fortalezca, para que nos llene nuestro espíritu de conocimiento, de verdad, de sabiduría, de toda esa enseñanza de la cual ahora nosotros podemos hablar y podemos transmitir esa palabra y podemos también sanar nuestras almas de todo rencor, de todo odio, de toda avaricia, de toda cosa que nos inunde de parte del Espíritu
espíritu negativo de Satanás, de parte de todas esas tinieblas, que el Señor lo reprenda, porque el espíritu de tiniebla, el espíritu de oscuridad, ese solamente nos trae mentira y Él es el que envenena los corazones y las mentes para que no crean en esta hermosa palabra, sino de que tengan duda, que estén pensando, ¿será real? ¿Será verdadera? ¿Creo o no creo? No, hermanos, nosotros, bendito sea el Señor, por fe, hermanos, hemos creído en esta hermosa palabra. Mire, ve, por fe creemos en estas promesas, en estas profecías, y por fe también, aunque no hemos visto, aunque no estuvimos, ¿verdad?, en aquellos tiempos y no tuvimos participación, ¿verdad?, en escribir todo esto. Creemos esta revelación que fue dada por nuestro Señor y por haber sido, dice, esta palabra, ¿verdad? Que fue inspirada, ¿verdad? Por el Señor. Y fue inspirada, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, pero también fue escrita, ¿verdad? Por testigos que vieron los hechos, como dijéramos los apóstoles, los discípulos de nuestro Señor, que anduvieron, caminaron, vieron sanidades, vieron todos aquellos milagros, ¿verdad? Resucitar a muertos, levantar a paralíticos, el sordo escuchaba, el ciego miraba, el mudo hablaba y bueno, el cojo saltaba, ¿verdad? Y el que estaba todo torcido o algo se enderezaba. Entonces vemos que muchos escribieron todos los hechos, ¿verdad? De todo lo que ellos vieron y constataron y fueron fieles testigos de todas aquellas magníficas obras que hizo nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Eso fue que también fueron testigos de todas esas situaciones, ¿verdad? Pero también fueron inspirados a escribirlos por medio del Espíritu Santo. No porque ellos quisieron escribir todo eso, no. Les mandó nuestro Señor a escribir todo eso para que ahora en este tiempo pudiéramos entender y conocer y saber todo lo que Cristo hizo en la tierra, lo maravilloso que vino a ser desde que nació hasta que murió, hasta que entregó su vida por nuestros pecados, por ti, por mí, por la humanidad, para liberarnos. Qué hermoso, la palabra de Dios nos enseña tantas cosas lindas en la cual debemos de gozarnos, porque eso es la palabra de Dios. Gozo al espíritu, a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro ser, porque nos libera de toda amargura, nos quita todo yugo. No me canso yo de decirle, hermanos, libere su alma de toda atadura del enemigo, porque nada tiene usted bueno estando atado, estar allí, ¿ve? Con odios, con rencores. No, hermanos, liberémonos. Cuando venimos a los pies de Cristo somos nuevas criaturas, hermano. Pero bien, vamos a seguir viendo lo que la palabra de Dios nos dice y vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 17, y la palabra de Dios nos dice, ay, porque es que hay tanta emoción cuando uno lee la palabra de Dios, y realmente uno se goza tanto en hablarlo, en explicar lo lindo que Dios va poniendo también en uno, porque es que cuando uno va entendiendo lo poquito que el Señor le va dando, uno se va sintiendo lleno de gozo, hermano. Uno va sintiendo que se le van abriendo, mire, ve esas cortinas que tenemos en nuestros ojos y dice, wow, yo no había visto esto, no lo había pensado de esta manera, no había nunca analizado esta palabra de Dios de esta manera. Y empieza ese gozo por querer seguir instruyéndose, por seguir viendo la palabra de Dios, seguir analizando y saber qué es lo que Dios nos dice en su palabra. Hay hambre, hermano, como dice la palabra, hambre, hambre de su palabra, hambre del conocimiento. Y esa hambre viene, hermanos, también ahora en estos últimos tiempos. Y hay que tener esa hambre, hermano, de saber tu palabra. Pero continuemos. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Mire qué lindo. Y para fe,
como está escrito, dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros, hermanos? Viviendo por fe este evangelio, porque nosotros no vimos ningún hecho. Nosotros no estuvimos ahí en esos momentos, no somos testigos. No nos podemos llamar testigos, ¿verdad? Vivientes de esos hechos, no. Pero Dios nos revela en el corazón, nos revela en el pensamiento toda aquella palabra que es verdad. Y por fe lo creemos, como yo les decía, hermano, por fe creemos esta palabra, por fe creemos en estas profecías que van a cumplirse todavía y creemos en esta palabra escrita que es real, que es verdadera, que es fiel, escrita de parte de Dios, escrita por medio del Espíritu Santo, inspiración divina, no escrita por hombres, sino que inspiración de parte de Dios. Y porque algunos, dice también, aparte que vieron, ¿verdad?, los hechos y estuvieron ahí, fueron testigos hasta de la crucifixión de nuestro Señor, fueron testigos cuando Él se levantó a la resurrección. Mire qué lindo. Por eso nosotros debemos de sentirnos realmente contentos ahora en este tiempo de conocer esta hermosa palabra. Porque miren, ahora conocemos todo aquello que el Señor inspiró antiguamente a sus discípulos, a sus seguidores, a todos aquellos que les reveló en la palabra. Conocemos ahora todos aquellos tiempos que han de venir. Conocemos los tiempos finales. Nos estamos preparando para los tiempos finales, para todos estos acontecimientos que ya estamos viendo y están escritos en la palabra de Dios. ¿Por quién? Inspirada por el Espíritu Santo, hermano. Mire qué lindo. Nos ha dejado advertencia para estos tiempos, hermanos. Advertencia que todo esto es fiel y verdadero, que no debemos dormirnos, que no debemos de estar dudando, que la palabra de Dios es real y acontecerá cada cosa que en esta palabra se ha dicho. Acontecerá cada coma, cada tilde, cada espacio va a venir sobre la tierra. Todas aquellas promesas son verdaderas para sus hijos y todas aquellas amenazas para aquellos que no quieren obedecer la palabra de Dios, aquellas advertencias de que si tú no sigues la palabra de Dios te vas a quedar, vas a morir, morir eternamente y vas a estar en un lago de fuego, soportando eternamente esa agonía, hermano. Usted se imagina. Yo solo de imaginarme, hermano, yo no quisiera. No, si solo de imaginarme el apocalipsis que viene, la destrucción a la tierra, la tribulación, dígame. Esta tribulación se está moviendo apenas la antesala. Como estábamos hablando la otra vez, estamos viendo los principios de dolores. No son ni los dolores, son los principios de dolores. No son ni los tiempos realmente finales, no son ni todavía la tribulación, ni el antes de la tribulación, no. Los principios de dolores. Estamos viendo cómo la tierra se está moviendo, estamos viendo cómo el Señor está advirtiendo con la naturaleza, con las señales en los cielos, con todas estas situaciones que están apareciendo, virus, rumores de guerra, pestes, hambres, escasez económica. Todos los gobiernos se están poniendo ya, mire, ve a temblar. Y todo eso está escrito en la palabra de Dios. ¿Cuántos años? Mire, miles de años atrás. Bueno, Juan, ¿verdad?, puso su revelación inspirada por Dios para estos tiempos finales, que hace 2000 años atrás. ¿Ve? Entonces, dígame usted, ¿cree que eso es inventado por el discípulo de Jesús, por el discípulo amado de él, por Juan? Apocalipsis, donde nos revela, donde es la revelación de los últimos tiempos. ¿Cree que es nada más un invento? No, fue inspirada por Dios, dada a conocer por medio de su Espíritu Santo para que fuera revelada en estos tiempos finales. Que nos preparemos, iglesia, cada uno,
espiritualmente, dejando el pecado, hermano, dejando toda avaricia, dejando todo problemas, dejándolo atrás, limpiándonos, revistiéndonos, hermano, revistámonos de santidad. No dejemos perder la oportunidad que Dios nos está dando en arrepentirnos, en buscarle, en conocer su palabra, en ir a los templos todavía que se puede a escuchar la palabra de Dios. Vendrá un tiempo, dice la misma palabra, en que querremos oír la palabra de Dios y ya no la tendremos. Ya no podremos escucharla, como nos pasó ahora en este tiempo. Todo el mundo quería ir a la iglesia y todas estaban cerradas. Ahí todo el mundo quería ir a escuchar la palabra de Dios. Qué tremendo. Y peor vendrá, hermanos, peor vendrá. Esto es solo la antesala. Cuando venga la persecución, cuando vengan las iglesias cerradas que van a estar quitadas ya completamente, la palabra de Dios fuera de nuestras vidas y la persecución, ahí llorarán todos aquellos que no hayan creído a la palabra de Dios y querrán escuchar aunque sea que les lean un versículo, porque el que no quiere agarrar conocimiento ahora no va a tener ni nada aquí en su corazón. Van a estar ¿qué? Buscando quien les predique y ya no va a haber, porque la iglesia se ha ido con Cristo para ese tiempo. ¿Quién le va a predicar? Por eso ahora en este tiempo estamos hablando, dando a conocer la palabra de Dios, dando a conocer los tiempos en que estamos, para que tengamos oportunidad de arrepentirnos y alcanzar la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. No perdamos el tiempo, hermano. No perdamos más tiempo. Arrepintámonos de todos nuestros pecados. Vengamos a los pies de Cristo. Vengamos con un corazón contrito y humillado ante su presencia, pidiéndole perdón, pidiéndole misericordia en nuestras vidas y la oportunidad, hermanos, de tener la salvación y la vida eterna, que solamente la vamos a encontrar por medio de su palabra que es vida, vida en abundancia, vida eterna en Cristo Jesús. Porque por su sacrificio hemos tenido esta oportunidad, hermanos, no lo desperdiciemos. No perdamos más tiempo. Queda poco tiempo, hermanos. Estamos como en los tiempos de Noé. Casi se cierra la puerta. Y ahora, hermanos, el Señor llama a tu puerta. Ábrele. Ábrele para que Él entre y cene contigo y pueda perdonar tus pecados, cambie tu vida, te dé una nueva razón de vivir en paz en sus caminos, con su sabiduría, su entendimiento, con su amor, con su gozo. No pierdas más tiempo, hermano. No tomes a poco su palabra, no la tomes a poco. El tiempo es corto. Cristo viene pronto por su iglesia. Es lo único que yo puedo decirte y asegurarte, que Cristo viene pronto por su iglesia y estamos entrando a los juicios ya de las naciones, hermanos, donde empezaremos a ver, hermanos, esos juicios contra todos aquellos hermanos que no quieren la palabra de Dios, contra todos aquellos que han endurecido su corazón. Arrepintámonos, pidamos perdón, libere su alma, tenga paz en su corazón, para que cuando Cristo venga lo encuentre a usted sanado espiritualmente y tenga oportunidad, hermano, de ese arrebatamiento que la iglesia espera, de esa traída, dígame, de su iglesia por nuestro Señor. Iremos con Él. Yo lo creo, que nos iremos con Él. ¿Usted qué es lo que cree? ¿Cuál es su esperanza? ¿En qué está puesta su esperanza? No pierda tiempo, hermano. No lo piense más. Deje todo lo que está aquí. Que de aquí usted no se va a llevar nada. De aquí no vamos en nada, hermanos, a la presencia de Dios. Así que tome una decisión. Vida eterna con Cristo o vida eterna en el lago de fuego con Satanás y todos sus demonios. Qué diferencia, ¿verdad? Santo Dios. Yo no quiero ni imaginarlo y deseo, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, que tome el camino correcto, que tome la mejor decisión,
que es la vida en Cristo Jesús, y deseche la vida que le ofrece Satanás. En el nombre de Cristo Jesús, que la paz quede con usted, que el gozo de nuestro Señor sea el centro de su vida y nos vemos en otra oportunidad. Dios le bendiga, hermanos. Amén.